Hola a todos, vamos a comenzar con una nueva clase y en esta nueva clase vamos a ver un algoritmo muy importante que se conoce como algoritmo de búsqueda binaria. Y además vamos a ver la introducción a una nueva estructura de datos que se conoce como árbol. Entonces, dentro de las clases que ya tuvieron, pues ya se vio la búsqueda binaria de forma teórica, ¿ok? Entonces ya vieron cómo funciona y ya vieron cuál es la estrategia que utiliza, que básicamente es posicionarse en la mitad del arreglo y dependiendo de si el elemento que se está buscando es mayor o menor, se va a buscar en la mitad derecha o la mitad izquierda, respectivamente. Aquí lo importante es que la estructura de datos en las que se puede aplicar la búsqueda binaria es que esta estructura debe tener una particularidad, que es que todos sus elementos deben estar ordenados. ¿Ok? Entonces, eso básicamente nos permite realizar una búsqueda en un mejor tiempo, en una mejor complejidad. Y entonces, básicamente es eso: posicionarnos a la mitad, verificar si el elemento que estamos buscando es aquel de la mitad o si se encuentra en la mitad derecha o la mitad izquierda, dependiendo si es mayor o menor respectivamente. Si resulta que es mayor, entonces vamos a buscar en la mitad de la mitad derecha. Si es menor, vamos a buscar en la mitad de la mitad izquierda. ¿Ok? Entonces básicamente es ir recortando el arreglo entre dos en cada uno de los pasos hasta llegar a aquel elemento que estamos buscando. O en caso de que no se encuentre, pues encontrar una verificación en la que nos permita saber que ese elemento no se encuentra contenido dentro de este arreglo. Ok, entonces ya lo vimos de forma teórica, ya vimos cómo funciona con ejemplos. Ahora vamos a implementarlo y ver cómo esto está funcionando en código. Entonces, aquí tenemos el pseudocódigo, vamos a transformarlo a código para poder trabajar con él. Ok, dentro de la carpeta de ordenamientos voy a crear una nueva clase y esta nueva clase va a ser la búsqueda binaria. Ok, entonces aquí tengo mi clase, vamos a documentarla como hemos estado haciendo siempre con todas nuestras clases. Entonces este va a ser la implementación de un algoritmo que usa o aplica búsqueda binaria. Muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a poner el autor. Vamos a poner la versión. Nos encontramos en octubre. Y finalmente vamos a poner el SINS, que esto va a ser desde el laboratorio de estructuras de datos del semestre 2023-1. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Ahora vamos a implementar un método que va a ser el método que va a buscar si un elemento, bueno, va a verificar más bien si un elemento se encuentra contenido en un arreglo ordenado de enteros. Muy bien, necesitamos dos cosas. El primer elemento o la primera cosa que vamos a necesitar es el arreglo que contiene los elementos ordenados. Este va a ser el arreglo donde vamos a buscar nuestro elemento. También vamos a necesitar un objeto que va a ser tal cual el que vamos a buscar. Entonces vamos a ponerlo como index. Este index es el elemento que vamos a buscar dentro de nuestro arreglo de enteros. El entero podría ser el entero a buscar dentro del arreglo. Y finalmente nos va a regresar un valor. Nos va a regresar true si index
se encuentra contenido en AR y false en otro caso. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Entonces vamos a implementarlo. Lo voy a poner estático. Public static, esto nos va a regresar un booleano. Y lo vamos a llamar como binary search. Ok, ahí lo tenemos y habíamos comentado que necesitamos dos parámetros. El primer parámetro es un arreglo de enteros que se llama AR. El segundo parámetro es un entero que vamos a llamar index. Y únicamente para que compile vamos a poner un return false. Ok, entonces pues ahí lo tenemos. Ahora, este método va a estar basado dentro de otro método auxiliar. Este otro método auxiliar lo vamos a poner como privado, private static, y también vamos a llamarlo binary search. En este caso también nos va a regresar un boolean, binary search, pero va a recibir otros parámetros. Esos parámetros que va a recibir son aquellos que vamos a encontrar aquí en nuestro pseudocódigo. El método general para poder realizar búsqueda binaria, noten que únicamente va a recibir dos parámetros. Estos dos parámetros es únicamente el arreglo que contiene los elementos donde vamos a buscar y el entero que vamos a buscar tal cual. Ahora, este otro binary search va a recibir otros dos parámetros más. LO va a ser el índice de inicio de la búsqueda y HI va a ser el índice final para realizar esta búsqueda. Entonces, estos de aquí son exactamente los mismos. Vamos a tener un arreglo y vamos a tener un índice. Pero también vamos a tener otros dos datos. El primero es un entero que se llama LO. Y también vamos a tener un entero que se va a llamar HI. Ok, este también va a regresar un booleano. Y tal cual, este método es el que se va a encargar de realizar la búsqueda binaria. Ahora, vamos a comenzar a seguir los datos que siguen aquí. Entonces, ¿qué sucede si LO es mayor a HI? Recuerden que LO es el valor donde comienza la búsqueda. HI es el valor donde finaliza la búsqueda. Entonces, si resulta que el inicio de la búsqueda es mayor al índice del final de la búsqueda, pues entonces es como si ya estuviéramos mezclando estos pivotes, por decirlo de una manera. Si nosotros ya estamos mezclando estos pivotes, significa que estos ya se cruzaron y nunca se encontró el valor que se está buscando, que en este caso se llama elem, que para que no haya problema, mejor lo voy a cambiar a elem. Muy bien, ahí está. Y el array también lo podemos cambiar. Bueno, este lo podemos dejar así. Ok, entonces si resulta que LO y HI ya se cruzaron, entonces significa que buscamos en todo ese rango de valores y nunca encontramos el valor que estábamos buscando. Eso quiere decir que entonces el valor elem no se encuentra contenido dentro del array. Ok, entonces vamos a pasarlo a código. Si resulta que LO es mayor a HI, entonces ya se cruzaron y nunca se encontró ese elemento dentro de sus rangos. Eso quiere decir que el elemento no se encuentra. Recuerden que vamos a regresar false en caso de que elem no esté contenido dentro del arreglo. Ok, entonces justamente es este caso. Esto sucede si elem no está contenido en el arreglo que llamamos AR. Ok, entonces ya tenemos el caso para cuando un elemento no está contenido. Si no se cumple esa condición, pues vamos a partir en nuestro arreglo a la mitad. Ok, que esa es la estrategia que toma la búsqueda binaria. Entonces vamos a partir nuestro elemento, necesitamos obtener el índice de la mitad. Y el índice de la mitad es
esta formulita. Vamos a tener nuestro LO, que es nuestro índice de inicio. Y a esto le vamos a sumar otra cosa, ¿no? Esto que le vamos a sumar es la diferencia del rango en el que vamos a buscar estos elementos. Tal cual la diferencia es el valor del final menos el valor del inicio. Esto nos da la cantidad de elementos en los que vamos a realizar nuestra búsqueda binaria. Entonces ya tenemos un índice que nos dice a partir de dónde vamos a comenzar. Vamos a obtener la diferencia, que es HI menos LO. Y recuerden que estamos buscando la mitad. Para poder obtener la mitad, lo que vamos a hacer es tomar la diferencia y dividirla entre 2. Entonces, este dato de aquí lo voy a dividir entre 2. Entonces, a nuestro índice de inicio vamos a sumarle esto de aquí. Y esto de aquí es tal cual el rango a la mitad, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestro MI. Y recuerden que cuando partimos nuestro arreglo a la mitad, lo que hacemos es verificar si el elemento de la mitad es aquel que estamos buscando, que es justamente esta condición. Entonces, vamos a verificar si el elemento del arreglo en la posición que se encuentra a la mitad es igual a lm. Esto significa que entonces el elemento sí se encuentra contenido dentro del arreglo. Esto es, si lm sí está contenido en el arreglo AR. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, si esto sucede, vamos a regresar true. Y pues ya lo tenemos. Ahora, en caso de que eso no suceda, tenemos que ver si el elemento que vamos a buscar ahora se encuentra en la mitad derecha o en la mitad izquierda. Noten que aquí vamos a tener un proceso iterativo, bueno, más bien recursivo, en el que vamos a cambiar nuestros índices, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esta condición, que resulta si el elemento que se encuentra a la mitad es menor a lm. Vamos a realizar esta condición. ¿Qué sucede si el elemento que se encuentra a la mitad del arreglo, bueno, a la mitad del rango donde estamos buscando, es menor a lm? Ok, vamos a analizar un poco esta condición. ¿Qué sucede si lm es mayor a este elemento? Si es mayor, significa que entonces lm se encuentra en la mitad derecha, ¿ok? Posiblemente se va a encontrar en la mitad derecha. Entonces esto va a suceder si se encuentra en la mitad derecha. Ok, si se encuentra dentro de la mitad derecha, entonces lo que vamos a regresar es un binary search. Bueno, un binary search que contiene los 4 parámetros. AR va a ser exactamente el mismo. LM va a ser exactamente el mismo. LO sí se va a modificar, ¿ok? Porque vamos a estar buscando dentro de la mitad derecha. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora este elemento va a ser mid, que es tal cual lo que se encuentra aquí, ¿ok? Entonces vamos a decir que esto va a comenzar dentro de LO y después el rango del final va a ser mid, ¿ok? Mid menos 1. Ok, pues ahí está. Que de hecho aquí sería al revés, ¿no? Si lm es mayor, entonces aquí tenemos que hacer una modificación, ¿no? Si lm es mayor que el elemento que se encuentra a la mitad, entonces significa que lm se encuentra en la posición, en la mitad derecha, ¿no? Que sería esto de acá. Comenzar a partir de la mitad más 1 hasta HI. Entonces aquí tendríamos la mitad más 1 y vamos a terminar nuestro rango hasta HI. Y pues ahí lo tenemos. Ahora, en caso contrario, significa que si esta condición no se cumple, entonces lm es menor al elemento que se encuentra a la mitad.
Si el m es menor al elemento que se encuentra a la mitad, entonces tenemos que buscar en la mitad derecha, perdón, en la mitad izquierda. En la mitad izquierda. Ok, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a buscar con el binary search, pero en este caso nuevamente AR se queda igual, LM se queda igual, pero lo que sí se va a modificar es esto. Ok, vamos a comenzar a buscar desde el rango que se encuentra al inicio, pero vamos a terminar hasta mid. Ok, entonces pues ahí está, ya lo tenemos, y es tal cual lo que vamos a tener dentro de este algoritmo. Va que va. Noten que aquí es mid más 1, porque ya no estamos contando bueno, sí, aquí está, que es mid más 1, y en la parte de arriba sería mid menos 1, porque ya no estamos contando tal cual de la mitad. Ese ya lo verificamos en esta parte. Entonces, para no contarlo, pues vamos a sumarle o disminuirle una unidad para que ya no vuelva a contar ese elemento. Ok, entonces pues ya lo tenemos. Ahora vamos a usar este método auxiliar dentro del método general. La forma en la que lo vamos a usar es esta de aquí. AR va a ser el mismo valor, LM va a ser el mismo valor, nuestro inicio va a comenzar en 0 y nuestro HI, que es el índice final, es la longitud del arreglo menos 1. Entonces vamos a poner AR.length menos 1. Y pues listo, con esto ya tenemos implementada nuestra búsqueda binaria. Vamos a realizar algunas pruebas. Entonces vamos a tener un método main. Vamos a crear un arreglo de enteros que se va a llamar AR. Y vamos a pasarle algunos valores. Vamos a pasarle el 2, el 3, el 7, el 8, el 10, el 13, 16, bueno, 26, 29, 46, 49, 57, 58, el 60, 64 y 78. Me parece que con estos estaría bastante bien. Y vamos a verificar si se encuentra, por ejemplo, contenido el número 7. Vamos a buscar el número 7 utilizando búsqueda binaria. Ok, entonces vamos a realizar una comparación. Vamos a preguntar si el entero, vamos a decir que va a ser el elemento buscado, que habíamos dicho que va a ser el 7, y vamos a verificar si el entero buscado está contenido en el arreglo. Entonces aquí vamos a concatenarle la ejecución del método que se llama binary search. Le vamos a pasar AR y buscado. Entonces vamos a ejecutar este programa. Recuerden que nos encontramos en el directorio 7 utilizando la clase que se llama binary search. Entonces vamos a movernos a el directorio 7 y lo que vamos a hacer es ejecutar el binary search. Ahí está. Ok, compiló a la primera, entonces todo bien. Vamos a ejecutarlo. Y pues aquí nos dice si el entero 7 se encuentra contenido dentro del arreglo. Y nos dice que sí, porque efectivamente el 7 está aquí contenido en el arreglo. Vamos a probar con otro número, por ejemplo el 58 podría ser. Ok, ahí lo tenemos, el 58. Vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. Entonces, el entero 58 está contenido dentro del arreglo y efectivamente se encuentra contenido. Vamos a pasarle ahora un número que no se encuentre contenido dentro de este arreglo. Por ejemplo,
podemos tener un buscado 2 que sea el 67, por ejemplo. Entonces vamos a ver si buscado 2 se encuentra dentro de ese arreglo. Nuevamente vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y en este caso el 67 no se encuentra contenido dentro de este arreglo. Vamos a comentar esto por un momento y vamos a ver cuál es la estrategia que está utilizando la búsqueda binaria, que es lo que habíamos comentado. Partir el arreglo a la mitad, verificar si el elemento que está a la mitad es el que estamos buscando y dependiendo de si se encuentra a la derecha o a la izquierda, pues va a comenzar a realizar la búsqueda recursivamente. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuál es el elemento que se encuentra a la mitad. Entonces aquí voy a poner un system.out.print .println y vamos a poner el elemento que se encuentra a la mitad. El elemento que se encuentra en la mitad es el que está en la posición del índice mid, ¿ok? Que es aquel que nos da la mitad. Entonces vamos a ver cómo está ejecutando este binary search cada vez que está entrando en las ejecuciones. Entonces nuevamente vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y en este caso el número que estamos buscando es el 58. Ok, entonces lo primero que hacemos es posicionarnos en el 29, que es el elemento que se encuentra a la mitad. Ok, el 58 resulta que es mayor al 29. Si el 58 es mayor al 29, significa que posiblemente el 58 se encuentra en la posición derecha. Ok, en la mitad derecha. Entonces vamos a tomar estos elementos, que en este caso es un arreglo que cuenta con 6 elementos. La mitad de 6 es 3. Entonces este sería el elemento en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Entonces este 58 se vuelve ahora a la mitad, que es justamente el elemento que tenemos aquí, ¿no? Ahora el elemento a la mitad es el 58. Entonces nuevamente verificamos el 58 es igual al 58. En este caso resulta que sí. Entonces termina la búsqueda binaria y finaliza el algoritmo. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar del 58 estuviéramos buscando, por ejemplo, el 57? Vamos a modificar esto por el 57. Si estamos buscando el 57 y nosotros teníamos esta mitad, entonces lo que va a hacer es verificar nuevamente. 57 resulta que es menor al 58. Entonces va a buscar en la mitad izquierda de esta mitad. Entonces va a tomar esos 3 elementos. El elemento de la mitad es el 49. Entonces tenemos aquí al 49 y verifica con este elemento. El 57 resulta que es mayor. Entonces va a buscar en la mitad derecha, que si se dan cuenta ya sería una mitad que únicamente contiene un elemento y es tal cual el que estamos buscando. Entonces por cada ejecución va a estar haciendo nuestro arreglo más pequeño. Entonces vamos a ejecutarlo esta vez con el 57 y fue exactamente la lógica que habíamos comentado en un principio. Se posiciona en la mitad con el 29, después la mitad es el 58, después la mitad entre el 29 y el 58 es el 49, que es este elemento de aquí. Y finalmente busquen la mitad entre el 49 y el 58, que es tal cual el elemento que estamos buscando. Entonces, básicamente esta es la estrategia que está tomando la búsqueda binaria. Voy a borrar este print para que no haya ningún problema. Ok, entonces pues ahí tenemos un caso en el que el elemento sí se encuentra contenido y un caso en el que el elemento no se encuentra contenido. Ok, entonces pues aquí ya tenemos implementada la búsqueda binaria y es importante mencionar que esta búsqueda binaria es muy eficiente. Como estamos partiendo a la mitad del arreglo en cada una de las iteraciones, entonces este algoritmo tiene una complejidad logaritmo de n, lo cual es bastante buena. Entonces, tener
una estructura ordenada nos da la ventaja de que le podemos aplicar una búsqueda binaria. Y esta búsqueda binaria, para poder encontrar elementos, pues nos cuesta logaritmo de n, lo cual es bastante bueno comparado a si recorremos absolutamente todos los elementos y en ese recorrido pues estamos gastando bastante tiempo, porque la complejidad, si vamos uno por uno, sería lineal, ¿no? Sería O de n. En este caso le estamos mejorando bastante. La complejidad ahora es logaritmo de n. Para no dejar este método a la deriva, vamos a comentarlo, que es tal cual lo mismo que tenemos aquí, pero le vamos a agregar otros dos parámetros. El primer parámetro que le agregamos fue LO, el índice de inicio de la búsqueda. Y el otro parámetro fue HI, el índice del final de fin de la búsqueda. Ok, entonces pues hasta ahí ya tenemos un ejemplo con búsqueda binaria. Ya vimos que estamos usando un método auxiliar para poder alimentar este método que únicamente recibe dos parámetros, que es básicamente lo único que necesita. Necesita el arreglo y necesita el elemento que va a buscar. Y si se dan cuenta, con esos dos parámetros podemos hacer funcionar la búsqueda binaria. No necesitamos más datos, pero este sí necesita de un arreglo auxiliar, perdón, un método auxiliar. Este método auxiliar es el que se va a estar encargando de realizar toda la recursividad para poder estar partiendo nuestro arreglo a la mitad en cada una de las iteraciones. Ok, igual podemos mejorar este if. Si se dan cuenta, cada if tiene una línea, entonces podemos omitir estos de aquí, estas llaves, y va a funcionar exactamente igual, no hay problema. Entonces miren, si se dan cuenta, si lo compilo, pues compila bastante bien, y si lo ejecuto, pues también está dando absolutamente el mismo resultado sin problema. Esto únicamente lo podemos hacer porque el controlador de flujo, que en este caso es un controlador condicional, únicamente está siendo afectada por una línea. Recuerden que si únicamente está siendo afectado por una línea, podemos omitir las llaves y Java da por hecho, por default, que únicamente va a tomar la línea siguiente. Como en este caso, si se dan cuenta no tiene las llaves, entonces Java sabe que únicamente va a tomar en cuenta la siguiente línea, igual como en este if. Ok, entonces pues hasta ahí quedó ya nuestro método, ya funciona perfectamente. Y como les comentaba, la complejidad de este método es bastante buena, porque ahora es logarítmica, ya no es lineal, como podríamos hacer en una estructura que no está ordenada. Ok, ahora es importante mencionar que la búsqueda binaria no únicamente se puede aplicar a los arreglos, sino que también la podemos aplicar a listas y pues a diferentes tipos de estructura que estén ordenadas. Ok, entonces pues hasta aquí terminamos la implementación de este método y ahora vamos a pasar con otro tema. Este otro tema del que vamos a hablar es una nueva estructura de datos que se conoce como árboles. Entonces vamos a ver qué son los árboles y vamos a ver pues algunas particularidades de estas estructuras de datos. En particular vamos a ver qué son los árboles generales, vamos a ver cuál es su definición, cuáles son sus características y cuáles son algunas cosas o aplicaciones en las que podemos llevar a cabo a la práctica este tipo de estructuras. Después de ver los árboles generales, vamos a simplificarlos y vamos a ver que existen los árboles binarios. Entonces, los árboles binarios es un subconjunto de tipos de árboles que vienen de los árboles generales. En particular, los árboles binarios tienen la característica de que son árboles que únicamente están limitados a 2 hijos por cada uno de sus nodos. Y una vez que vemos árboles binarios, vamos a ver los árboles binarios de búsqueda.
En particular, los árboles binarios de búsqueda son subconjuntos, a su vez, de los árboles binarios. Los árboles binarios de búsqueda son árboles binarios, es decir, son árboles que cumplen con todas las características de los árboles binarios, pero además cumplen con otra característica más. La característica con la que cumplen los árboles binarios de búsqueda es que sus elementos están ordenados por claves o por pesos, también se le conoce. Ok, una vez que vemos eso, vamos a ver otro tipo de árboles que vienen a partir de los árboles binarios de búsqueda. Bueno, en particular estos son otro tipo de árboles diferentes, que son los árboles binarios completos. Estos árboles mejoran la distribución de los elementos respecto a las claves o a sus pesos. Y finalmente vamos a ver los árboles binarios balanceados, ¿ok? Que son árboles con balance dentro de los pesos en cada uno de los nodos de los nodos que se encuentran dentro de un árbol. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de los árboles generales. Vamos a ver qué son y cuáles son sus características. En particular, un árbol es una estructura de datos jerárquica. Eso quiere decir que cada uno de sus datos van a estar acomodados por niveles, de forma jerárquica. Eso quiere decir que vamos a tener un nodo como raíz al comienzo de nuestro árbol y jerárquicamente vamos a tener niveles por cada uno de estos nodos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al nodo A como la raíz y a su vez este nodo A tiene un hijo izquierdo, un hijo derecho y si se dan cuenta, este nodo, el nodo A, tiene dos hijos, tiene al hijo Z y tiene al hijo R. Z únicamente tiene un hijo, que es P. P pues no tiene hijos. Aquí R en este caso tiene 3 hijos. Entonces es importante mencionar que cada uno de los nodos dentro de un árbol general puede tener la cantidad de hijos que requiera. ¿Ok? No hay un límite, no hay no hay una regla para decirnos cuál es el límite de la cantidad de hijos que puede tener un nodo dentro de un árbol general. Y aquí la terminología o el nombre que se le da a esta estructura viene a partir del origen de los árboles genealógicos, en el que tenemos padres, tenemos hijos, tenemos nietos, por ejemplo P es nieto de A, y también tenemos hermanos, en el que T es hermano de H y T es hermano de W. Entonces cada uno de estos nodos, en este caso, va a contar con una relación con cada uno de los nodos que se encuentra dentro de este árbol. Por ejemplo, podríamos decir que Z es tío de T o que R es tío de P. Entonces vamos a tener esa relación, justamente la misma relación que vamos a tener en la estructura de los árboles genealógicos. Entonces vamos a tener conceptos como nodos padre, nodos hijos, nodos abuelos, nodos tíos, nodos hermanos, etc. Y tenemos claramente una definición formal de lo que es un árbol. Y vamos a decir que un árbol T es un conjunto de nodos que almacenan elementos de forma que los nodos tienen una relación padre-hijo. Y cada uno de estos nodos debe satisfacer ciertas características o ciertas reglas. Estas son las 3 reglas que debe satisfacer cada uno de los nodos y en particular el árbol. Vamos a decir que T, el árbol, no está vacío si existe un nodo raíz que no contiene padre. Es importante mencionar que el nodo raíz es el único nodo del árbol que no contiene padre. Entonces, esa es una característica muy importante porque así es como lo vamos a identificar. El nodo raíz es un nodo que no tiene padre. También decimos que cada nodo V de T, es decir, cada nodo que se encuentre contenido dentro del árbol T, diferente de la raíz, va a tener un nodo padre único, que vamos a llamar W. Y cada nodo con padre de W va a ser hijo de W. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los nodos que están contenidos
en el árbol T va a tener un padre, a excepción de la raíz, ¿ok? Y entonces todo aquel nodo que tenga como padre a W, vamos a decir que va a ser hijo de W, ¿ok? Que es exactamente la misma relación aquí. Todos los nodos van a tener un padre. En este caso, el padre de T es R, el padre de H es R y el padre de W es R. A su vez, vamos a decir que todos los nodos que pertenezcan, bueno, que tengan como padre, en este caso a R, van a ser hijos de R. Es decir, que si T tiene como padre a R, entonces T es hijo de R. Y lo mismo para estos otros dos nodos. Si H tiene como padre a R, entonces H es hijo de R. Y nuevamente, si W tiene como padre a R, entonces W es hijo de R. Entonces es básicamente lo que dice esta segunda regla. Y finalmente tenemos la propiedad de que un árbol vacío es un árbol que no tiene raíz o que tiene una raíz nula. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a ser un árbol vacío. Y a su vez tenemos relaciones entre cada uno de los nodos como habíamos comentado anteriormente. Vamos a decir que dos nodos que son hijos del mismo padre se consideran hermanos. Como en este caso, el nodo T tiene como padre al nodo R. El nodo H tiene como padre al nodo R. Si dos nodos tienen como padre al mismo nodo, entonces podemos decir que la relación entre estos dos nodos va a ser de hermanos. Es decir, que T va a ser hermano de H. Eso es lo que dice esta primera relación. Vamos a tener otra relación que dice que un nodo V es externo si V no tiene hijos. ¿Ok? Los nodos externos también se conocen como hojas. Es decir, todo aquel nodo que no tenga un hijo se conoce como una hoja. Y en particular esos nodos también se conocen como nodos externos. Por ejemplo, aquí tenemos a P, a T, a H y a W. Estos nodos no tienen hijos. Entonces, si un nodo no tiene hijos, se considera como una hoja o como un nodo externo. Entonces, en este caso, P es una hoja, T es una hoja, H es una hoja y W también es una hoja. A estos nodos, a P, a T, H y W, también los podemos llamar nodos externos. Eso es básicamente lo que nos dice la segunda relación. Y finalmente tenemos que un nodo V es interno si tiene uno o más hijos. Es decir, todo nodo dentro de mi árbol que tenga hijos se considera como un nodo interno. Por ejemplo, A tiene al menos un hijo. Tiene al menos al hijo Z, pero también tiene al hijo R. Esto quiere decir que A es un nodo interno. Z también tiene un hijo. Entonces Z también es un nodo interno. Y finalmente R tiene 3 hijos. Y tiene al menos uno. Entonces R es un nodo interno. Eso es básicamente lo que nos dice la tercera relación. Ahora vamos a ver cuáles son las características con las que cuenta esta estructura de datos, como lo hemos estado viendo con las estructuras de datos anteriores. Esta es una estructura de datos dinámica. Recuerden que una estructura de datos que es dinámica puede estar creciendo en momento de ejecución. Es homogénea, la vamos a hacer genérica y entonces va a contener elementos que son del mismo tipo. Aquí vamos a cambiar la tercera característica. Todas las estructuras de datos que hemos estado viendo hasta el momento son estructuras de datos lineales. Ahora nos encontramos con la primera estructura de datos que no es lineal. ¿Ok? Esta es una estructura de datos no lineal. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, significa que sus elementos no están formados y tampoco están ordenados de una forma específica. Es decir, ninguno de sus elementos va a estar después de otro y no tenemos una sola forma de poder ordenar estos elementos, sino que vamos a tener varias formas de ordenarlos. Si tenemos varias formas de ordenar los elementos de una estructura de datos, entonces vamos a decir que no es lineal. En este caso,
vamos a ver que tenemos 3 formas de poder ordenar estas estructuras de datos, que próximamente estaremos viendo en otras clases. Y finalmente vamos a decir que esta es una estructura de datos secuencial. Y eso quiere decir que para acceder a alguno de esos elementos debemos recorrer la estructura, ¿ok? Es decir, que si queremos acceder a la información que se encuentre de un nodo, necesitamos estar saltando o recorriendo los nodos para poder llegar a ese elemento y a esa información. Eso lo vuelve una estructura secuencial, porque no podemos acceder a los datos directamente. Entonces, aquí tenemos las 4 características de la estructura de datos. Va a ser dinámica, homogénea, no lineal, este es muy importante, y secuencial, ¿ok? Entonces, pues ahí tenemos las estructuras, bueno, las características de esta estructura de datos. Vamos a tener también algunas operaciones sobre los árboles generales. Vamos a tener root, el método root, que nos va a permitir regresar la raíz de un árbol. El método add, que nos va a permitir agregar un nodo v como hijo de w. Vamos a tener children, que va a regresar una lista con los hijos del nodo v. Y va a regresar una lista vacía si v es una hoja. También vamos a tener un método que nos va a permitir saber si un nodo es la raíz. También un método que nos va a permitir saber si un nodo es una hoja. Que vimos que un nodo es una hoja si no tiene hijos. Y finalmente vamos a tener un método que nos va a decir si un nodo es interno. Recuerden que si un nodo es interno va a tener al menos un hijo. Entonces, lo que va a hacer el método root de forma gráfica es verificar si, bueno, más bien el método root lo que va a hacer es regresarnos la raíz de un árbol en el que estemos invocando este método, el método root. En este caso, la raíz de este árbol es el nodo que contiene que contiene el elemento A. Entonces, si invocamos a root, pues nos regresa a la raíz, que es justamente este nodo. El método children lo que hace es recibir un nodo y nos devuelve un listado de los hijos que están asociados a este nodo. En este caso podemos notar que los hijos de A es B, es C y tenemos a Z también. Entonces nos va a regresar una lista que va a contener estos elementos exactamente. Después tenemos isRoot. Lo que hace isRoot es verificar si el nodo que le estamos pasando es la raíz del árbol. En este caso, H no es la raíz del árbol, entonces en este caso vamos a regresar false. Pero ¿qué sucede si nosotros verificamos ahora isLeft? Recuerden que esto nos permite verificar si el nodo que está pasando como parámetro es una hoja. En este caso C no es una hoja porque tiene al menos un hijo. Entonces si tiene al menos un hijo, igual vamos a regresar false. Pero ¿qué pasa ahora si verificamos si J es una hoja? J en este caso es un nodo que no tiene hijos, entonces podemos regresar true. Ok, y pues ya lo tenemos, ya tenemos aquí implementado ese método. Después tenemos un método que nos permite saber si un nodo es interno. Recuerden que si un nodo es interno, entonces tiene al menos un hijo. En este caso estamos verificando sobre J, pero J no tiene ningún hijo. Entonces J no es un nodo interno y regresamos false. Pero ¿qué sucede si verificamos con el nodo que contiene a C? Si verificamos con este nodo, resulta que C tiene al menos un hijo, que sería H. Entonces, sí es un nodo interno y regresamos true en este caso. Ok, y también contamos con algunos algoritmos básicos que son los que les estaba comentando hace un momento, que nos permiten ordenar y recorrer los elementos de diferente forma. Ok, entonces, entre estos algoritmos básicos se encuentra el recorrido dentro de los árboles generales. Únicamente vamos a tener dos para los árboles generales. Para los árboles binarios tenemos más. Para los árboles generales tenemos el preorden, tenemos el postorden
y únicamente esos. También tenemos algunos algoritmos que nos permiten calcular la profundidad de un nodo y otro algoritmo que nos permite calcular la altura de un nodo. Y aquí tenemos la definición de lo que nos permite hacer la profundidad y lo que nos permite hacer la altura cuando le pasamos como parámetro un nodo. Cuando nosotros sacamos la profundidad de un nodo, lo que vamos a hacer es obtener la cantidad de ramas que hay entre el nodo raíz y el nodo P, ¿ok? Entonces vamos a estar saltando del nodo P hacia la raíz para ver cuál es la cantidad de ramas que nos encontramos durante esa iteración para poder llegar hasta este nodo raíz, y ese va a ser el resultado sobre la profundidad. Para la altura lo que vamos a hacer es contabilizar la cantidad de ramas que se encuentra en el camino más largo que hay entre el nodo P y una hoja, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es el camino más largo entre P hacia alguna de las hojas. Vamos a buscar por todos los caminos y aquel que sea el más largo va a ser la altura de ese nodo. Ok, y entonces habíamos comentado que tenemos dos tipos de recorridos para los árboles generales. El primer recorrido lo que hace es visitar primero el nodo P y después para cada uno de sus hijos, que lo vamos a llamar C, en el nodo P vamos a aplicarle también el preorden. El postorden es muy similar a esto, únicamente se van a invertir los pasos. Lo que vamos a hacer es que primero, para cada uno de los hijos de P, vamos a aplicarle postorden. Y después de aplicarlo, vamos a visitarlo. Entonces es como lo mismo, pero al revés. En el preorden primero lo visitamos y después le aplicamos el preorden a cada uno de los hijos. En el postorden primero le aplicamos el algoritmo a cada uno de los hijos y después lo visitamos. Entonces vamos a ver en algún momento cómo se va a ver este recorrido utilizando árboles binarios. Entonces, como primer ejercicio, vamos a representar el siguiente árbol en código. ¿Ok? Esto se va a quedar de tarea, al igual que el ejercicio 2. Podremos dejarlo como tarea moral. Ver cómo este árbol, lo podemos pasar a código. ¿Ok? Y cómo en código poder representar este árbol. Ok, vamos a pasar a los árboles binarios, que es un subconjunto de los árboles generales. La particularidad de los árboles binarios es que estos árboles son árboles que únicamente cada uno de sus nodos está limitado a tener a lo más dos hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, aquí decimos que es un árbol binario. Y básicamente también va a ser un árbol, pero va a tener tres restricciones. La primera restricción es que cada uno de los nodos que estén contenidos dentro del árbol va a tener a lo más dos hijos, que es justamente lo que estábamos comentando hace un momento. La segunda restricción es que cada hijo de un nodo es categorizado como un hijo izquierdo o un hijo derecho. ¿Ok? Y finalmente, un hijo izquierdo precede a un hijo derecho en el orden de los hijos de un nodo. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, siempre durante los recorridos el nodo izquierdo siempre va a tener mayor importancia que el nodo derecho cuando estemos recorriendo y estemos ordenando cada uno de los elementos de un árbol. Ok, y la representación gráfica pues es justamente un nodo en el que vamos a tener un hijo izquierdo y vamos a tener un hijo derecho. A su vez, estos nodos pueden tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y a su vez, esos nodos pueden tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Pero no necesariamente van a tener los dos hijos, sino que pueden existir nodos en los que únicamente tengan al hijo derecho o nodos que únicamente tengan al hijo izquierdo. Entonces podemos encontrarnos tres casos. Podemos tener nodos que no tengan ningún hijo. Estas van a ser las hojas. Vamos a tener nodos que tengan dos hijos
como en este caso tenemos este nodo y tenemos este nodo. Pero también vamos a tener casos en los que un nodo únicamente tenga un solo hijo, como este de aquí, que únicamente cuenta con hijo derecho. Y también tenemos el caso de nodos que únicamente tengan un solo hijo, en este caso el hijo izquierdo. ¿Ok? Entonces, la condición aquí es que cada uno de los nodos va a tener a lo más 2 hijos. Es decir, que puede tener 0 hijos, puede tener un hijo, puede tener 2 hijos, pero ya no puede tener más hijos que sobrepasen ese límite. Esa es la característica de los nodos binarios. Y aquí, con los nodos binarios, noten que tenemos un nuevo recorrido, que se conoce como inorden. Dentro de los árboles generales tenemos el preorden y el posorden. Dentro de los algoritmos de recorrido para los árboles binarios tenemos uno nuevo, que es el inorden. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos algoritmos. Lo que hace el preorden es primero visitar el elemento, y una vez que visitamos el elemento, lo que hacemos es aplicar el preorden al hijo izquierdo. Si nosotros aplicamos preorden al hijo izquierdo, lo primero que vamos a hacer es visitar el elemento, que en este caso recorreríamos ahora B. Y aplicamos preorden al hijo izquierdo. Si nosotros aplicamos preorden al hijo izquierdo, entonces lo primero que hacemos es visitarlo. ¿Ok? Ahora, aplicamos preorden al hijo izquierdo, que si se dan cuenta aquí no existe, entonces hasta ahí termina. Entonces ahora tenemos que aplicar preorden al hijo derecho, que si se dan cuenta tampoco existe. Entonces hasta este momento ya terminamos de aplicar el preorden a este nodo. Regresamos al nodo anterior. Ya aplicamos preorden a su izquierdo. Ahora debemos aplicar preorden a su derecho. Si nosotros aplicamos preorden a este nodo, lo que tenemos que hacer es primero visitar el elemento. Entonces aquí recorremos a E. Después aplicamos preorden al hijo izquierdo, que si se dan cuenta en este caso no existe. Entonces ya terminamos con el izquierdo. Tenemos que aplicar preorden al hijo derecho, que es este de aquí. Si nosotros aplicamos preorden al hijo derecho, entonces primero tenemos que visitar lo que hay dentro de ese nodo, que sería Y. Una vez que lo visitamos, tenemos que aplicar preorden al izquierdo, que no existe, preorden al derecho y no existe. Entonces regresamos al anterior. Bueno, con este ya habríamos aplicado preorden. Regresamos al anterior, ya le aplicamos preorden. Regresamos al anterior, ya terminamos de aplicar el preorden y regresamos a este nodo raíz. Y si se dan cuenta, ya aplicamos preorden a toda su rama izquierda. Ahora tenemos que aplicarle sobre los hijos derechos. Entonces, aplicamos preorden a este nodo y visitamos a Z. Después tenemos que aplicar preorden al izquierdo, que no existe. Entonces ahora pasamos al derecho. Aplicamos preorden a este nodo, que únicamente es visitarlo, después aplicar preorden al izquierdo y finalmente aplicar preorden al derecho, que no existen. Entonces hasta este momento ya terminamos de aplicar preorden. Regresamos, ya le aplicamos preorden, ya le aplicamos preorden al izquierdo y al derecho, regresamos y si se dan cuenta llegamos a la raíz y ya aplicamos preorden tanto al hijo izquierdo como al hijo derecho. Entonces, ese sería el recorrido. Para el inorden va a ser un poco diferente. Lo que hace el inorden es primero aplicar inorden al hijo izquierdo, visitar el nodo y después aplicar inorden al hijo derecho. Ok, entonces vamos a hacerlo. Comenzamos aquí. Aplicamos preorden a la raíz. Si nosotros aplicamos inorden a la raíz, lo que hace primero es aplicar inorden al izquierdo. Entonces aplicamos inorden al hijo izquierdo, que sería este de aquí. Después aplicamos inorden al izquierdo, que sería este de aquí. Si nosotros aplicamos
inorden a este elemento, tenemos que aplicarle primero inorden al hijo izquierdo, que si se dan cuenta no existe. Una vez que ya aplicamos inorden al izquierdo, tenemos que visitar el elemento, que en este caso visitaríamos a J. Una vez que hicimos la visita del elemento, tenemos que aplicar inorden al derecho, que si se dan cuenta no existe. Entonces hasta este momento ya aplicamos inorden a este. Regresamos a este elemento. Ya aplicamos inorden a su hijo izquierdo. Entonces ahora visitamos su elemento. Entonces aquí tendríamos a B. Ahora aplicamos inorden al derecho, a su hijo derecho. Entonces aplicamos inorden a este nodo. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden que es aplicar inorden al izquierdo, que no existe. Entonces visitamos ahora el elemento. Ya aplicamos inorden al derecho. Ok, entonces nuevamente nos encontramos en este nodo y le tenemos que aplicar inorden. Primero aplicamos inorden al izquierdo, que no existe. Después lo visitamos y después inorden al derecho, que no existe. Entonces hasta este momento ya terminamos de aplicar inorden a este nodo. Regresamos y ya aplicamos inorden a este nodo. Regresamos y ya aplicamos inorden a este nodo y finalmente llegamos a la raíz. Recuerden que en este caso primero aplicamos inorden a su hijo izquierdo, que ya terminamos con esto. Entonces ahora tenemos que visitar al elemento. Ya aplicamos inorden a la parte derecha. Entonces aplicamos inorden a este nodo, que lo primero que tendríamos que hacer es aplicarle al izquierdo, que no existe. Después visitar el nodo, que sería Z. Y finalmente aplicar inorden al derecho. Y aquí nuevamente aplicamos inorden al izquierdo, que no existe. Después lo visitamos y después aplicamos inorden al derecho, que tampoco existe. Entonces ya terminamos de aplicarle inorden a este nodo. Regresamos, ya aplicamos inorden a este nodo y regresamos a la raíz y ya aplicamos inorden a este nodo. Entonces este sería el recorrido utilizando inorden. Vamos a ver finalmente cómo se aplica el postorden. El postorden lo que hace primero es aplicar postorden al hijo derecho, perdón, al hijo izquierdo. Después aplicar posorden al hijo derecho y después visitar el nodo. Entonces primero aplicamos posorden al izquierdo, después posorden al derecho y después visitamos. Entonces vamos a aplicarle posorden a este nodo. Lo primero que tenemos que hacer es aplicarle posorden al izquierdo. Entonces nos movemos a este. Aplicamos posorden al izquierdo y nos movemos a este. Ahora aplicamos posorden al izquierdo, que no existe. Después aplicamos posorden al derecho, que tampoco existe. Y una vez que ya aplicamos al izquierdo y al derecho, que en este caso no existen, ya visitamos el nodo. Entonces aquí visitamos a J. Luego regresamos. Ya aplicamos posorden al derecho. Ahora hay que aplicarle posorden, perdón, ya aplicamos posorden al izquierdo. Ahora tenemos que aplicarle posorden al derecho. Entonces nos movemos a este nodo. Ahora, una vez que estamos en este nodo, tenemos que aplicarle posorden al izquierdo, que no existe. Después tenemos que aplicarle posorden al derecho. Entonces nos movemos a este nodo. Cuando nos movemos a este nodo, tenemos que aplicar posorden al izquierdo, que no existe. Después aplicamos posorden al derecho, que tampoco existe. Entonces, una vez que ya aplicamos al izquierdo y al derecho, pues lo visitamos. Entonces ahí está, este elemento visitado. Y regresamos a la raíz. Ya aplicamos para este nodo el posorden al izquierdo y también ya lo aplicamos al derecho. Entonces ahora ya lo podemos visitar. Y regresamos. De este nodo ya aplicamos posorden al izquierdo, ya aplicamos posorden al derecho y ahora ya lo podemos visitar. Y regresamos. Ya aplicamos posorden al izquierdo. Falta aplicarle al derecho, entonces nos movemos a este nodo y le aplicamos posorden. Cuando aplicamos posorden, lo primero que hacemos es aplicar posorden al izquierdo, que no existe.
Una vez que hacemos eso, nos tenemos que aplicar posorden al derecho, que sería este nodo. Ahora, estando en este nodo, lo que hacemos es aplicar posorden al izquierdo, que no existe, posorden al derecho, que tampoco existe, y una vez que ya aplicamos tanto al izquierdo como al derecho, ahora lo visitamos. Entonces aquí tendríamos como visita a H. Regresamos al anterior. Ya aplicamos posorden al izquierdo y también a su derecho. Entonces ahora visitamos a Z. Y regresamos al anterior. Si se dan cuenta, en este caso ya aplicamos posorden tanto al izquierdo como al derecho. Entonces ahora ya podemos visitar este elemento y termina el recorrido en posorden. Si se dan cuenta, los tres recorridos son diferentes. El preorden primero visita el elemento y después aplica preorden al izquierdo y al derecho. En el inorden, primero aplicamos inorden al izquierdo, después visitamos el elemento y finalmente aplicamos inorden al derecho. Y en el posorden, aplicamos posorden al izquierdo, después posorden al derecho y finalmente visitamos el elemento. ¿Ok? Entonces, esa forma de poder ordenar y recorrer nuestra estructura hace que nuestro árbol sea una estructura no lineal. Porque no vamos a tener una forma específica para poder ordenar y recorrer estos elementos, sino que vamos a poder tener diferentes formas. En este caso estamos presentando 3 para los árboles binarios y 2 para los árboles generales. Para los árboles binarios podemos recorrer en preorden, en inorden y en posorden. Para los árboles generales vamos a poder estar recorriendo con preorden y posorden. ¿Ok? Entonces, eso hace que nuestra estructura sea no lineal. Y finalmente vamos a ver los árboles binarios de búsqueda para la siguiente sesión. Por el momento vamos a dejarlo esto hasta aquí. Después vamos a ver cómo se ven nuestros árboles ya directamente desde el código y vamos a implementar algunos ejercicios ya utilizando árboles binarios y en particular los árboles binarios de búsqueda. Así que cualquier duda que pueda surgir, pues me pueden enviar un mensaje, me pueden enviar un correo y les responderé las dudas. Así que hasta luego y nos vemos en la siguiente clase.